Hola hermanos, bienvenidos a Hoy Catequesis. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama Plan de Salvación y no es más que la forma en que nuestro Padre Celestial ideó para salvar a las criaturas y a los hijos de Dios una vez que Adán y Eva pues pecaron. Entonces, ¿cómo lo idea nuestro Padre Celestial? Pues enviando a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él, que cargó con nuestros pecados y nuestras culpas, nos redime a nosotros con su sangre preciosa para cubrirnos con el manto de gracia y así poder obtener la salvación eterna. Entonces aquí en Hoy Catequesis vamos a tratar este tema del plan de salvación. Plan de salvación. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan 3, 16, 17. Oír las buenas nuevas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Todo aquel que ha oído y ha aprendido viene a Cristo. Juan 6, 45. El primer paso es oír las buenas nuevas, como bien lo pudimos ver un poquito más atrás, donde nos dicen a través de la luz de la palabra, pues que la palabra, o la fe, mejor dicho, según en Romanos, entra por el oír la palabra de Dios. Entonces yo diría que más que oír es escuchar, aceptar y practicar la palabra de Dios. Es decir, hacer vida la palabra de Dios en mí, en medio de mi cotidianidad. Ese sería básicamente el primer paso. Creer en el Evangelio. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Juan 8, 24. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11, 6. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Santiago 2, 14 al 20. Muy bien. En el punto número 2 tenemos creer en el Evangelio, que si bien vimos algunas citas bíblicas que nos dan un poco más de perspectiva de lo que nos dicen las Sagradas Escrituras acerca de este punto, significa que simplemente al yo oír
y leer la palabra de Dios, comienzo en un proceso de creer en la palabra, en el Evangelio. Y al creer en el Evangelio, creo y acepto a nuestro Señor Jesucristo. Lo acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi sanador, como mi liberador, como el dueño de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Le pertenezco. Entonces, al creer en el Evangelio, creo en mi Señor Jesucristo, pero también creo porque tengo fe en Él. Fe en Él, fe en la iglesia, fe en la religión católica y todo lo que ella conlleva. Sin embargo, hay algo muy importante que en este segundo punto, y que lo vimos en una cita bíblica de Santiago 2, 14 al 20, que la fe que no da obras es una fe muerta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no es solamente creer en el Evangelio, sino es creer y hacer vida el Evangelio en mi vida, que era lo que yo les explicaba en el punto número 1. No basta con tener fe para la salvación. Es necesario que tu fe dé obras. Y esto es un punto que yo siempre lo enfatizo en los encuentros de catequesis, porque la idea es que usted y yo, una vez que hemos sido formados dentro de la iglesia para adquirir o para obtener algún sacramento y así fortalecernos en la gracia de Dios y en nuestra fe católica, también es necesario que nosotros pongamos nuestro servicio, es decir, nuestros dones, nuestros carismas, nuestras manos, nuestros pies al servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús va a venir a vivir en ti si tú le das el permiso, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, en este momento nosotros somos los cuerpos vivos de Jesús. Somos las manos, somos los pies, somos sus ojos, su boca, sus oídos. Entonces el Señor se expresa a través de nosotros. Pero para que se exprese a través de nosotros, tenemos que estar llenos de ese amor de Jesús para poderlo transmitir a los hermanos y que ellos a su vez se enamoren del Señor y lo acepten como su Señor y como su Salvador. Arrepentirse de nuestros pecados. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a Él. Hechos 17:30. Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Primera de Corintios 7:10. Bien, hermanos, en el tercer punto tenemos arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, tener un corazón contrito y humillado frente a las ofensas que le hemos ocasionado al Señor por nuestra desobediencia. Entonces, en la cita que vimos anteriormente, de la primera de Corintios 7:10, nos habla de la tristeza. Hay dos tipos de tristeza y es en esto que me quiero enfocar en este punto particular. Y es que la tristeza que viene de Dios es una tristeza que nos hace humillarnos y reconocer que somos nada frente a Dios, pero que a pesar de nuestra nada, pues le pedimos perdón porque nos conduele que hemos ofendido ese amor tan grande de Dios pecando contra Él, desobedeciéndole. Mientras que la tristeza del mundo es una tristeza que nos lleva a la muerte y puede ser una muerte espiritual como puede ser una muerte física.
Llámese la espiritual, es que bueno, ya decido no creer, ya caí en este pecado, no voy a seguir porque siempre caigo una y otra vez en lo mismo y es como un ciclo vicioso, esto no funciona, esto no es como yo quiero, en fin, empiezo a renegar, que no está nada bien. Y en un segundo punto es la muerte física, que puede ser que yo atento contra mi vida, es decir, con un suicidio o exponiéndome a situaciones de peligro sin necesidad, como tentando a Dios también. Entonces es otro pecado, ¿ves? Entonces es como que un pecado me lleva a ser una secuela de pecados. Pero el arrepentimiento va en base al corazón contrito y a reconocer que en mi pequeñez pues le pido perdón a Dios a través de un examen de conciencia que me ayude a ver mis pecados dominantes, sumamente importante, sobre todo en la etapa de los jóvenes y de los adultos, que a través de un plan de vida aprendamos a conocer los pecados dominantes, que son los que nos hacen caer una y otra vez en un pecado recurrente. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, hermanos, yo les invito a que todas las noches, antes de irnos a dormir, hagamos un examen de conciencia y lo anotemos en una hoja y allí vayamos anotando todos los días, por lo menos por un mes, todos los pecados que vamos teniendo día a día. Y allí el Señor y el Espíritu Santo nos va a revelar cuál es ese flagelo de ese pecado dominante. Y una vez que usted identifique cuál es su pecado dominante, pues entonces puede hacer un mejor uso consciente e inconscientemente para luchar contra ese pecado, pero con la gracia de Dios. Entonces, busquemos formas y no nos quedemos abatidos por el tema de que hemos caído en el pecado, porque bueno, todos somos pecadores y caemos. Lo importante es levantarnos y cuando nos levantemos, pues levantarnos con la gracia de Dios. ¿A través de qué? Bueno, a través de la confesión, que es muy importante, sin embargo en estos momentos quizás las tenemos limitadas, pero sin embargo hagamos ese examen de conciencia y pidamos perdón al Señor y apenas tengamos la oportunidad de irnos a confesar, hagamos el ejercicio de confesarnos, porque eso va a limpiar nuestra alma y nos va a liberar de muchísimas cosas y por supuesto compensar los pecados, compensar estos pecados o estas culpas con servicios o con obras de misericordia, que eso ayuda muchísimo a los hermanos, sobre todo en estos tiempos. Confesar su fe en Jesucristo. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Mateo 10, 32 al 33. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Romanos 10, 10. El cuarto punto es confesar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo le reconozco a nuestro Señor y creo en Él. ¿Y cómo es este reconocimiento? Bueno, que las personas que están en mi entorno conozcan y sepan que yo profeso una fe que cree en nuestro Señor Jesucristo, que en este caso sería nuestra fe católica, y que lo confieso en el lugar donde esté, en mi trabajo, en mi sitio de estudio, dentro de mi comunidad, con mis amigos, con mi pareja, con quien esté. Yo pueda llevarlo a Él junto conmigo y que Él pueda ser parte de mi vida. Jesucristo quiere ser parte de tu vida y de mi vida. Entonces,
De eso se trata, que era lo que yo les decía en el punto número 2. Nosotros somos las manos, los pies, los oídos, los ojos, la boca, el corazón de Jesús. Entonces, en la cita de Romanos 10:10 nos dice que si nosotros confesamos con el corazón que creemos en nuestro Señor y con la boca proclamamos que creemos en Él, pues eso es lo que Él nos pide, eso es lo que Él quiere. Porque además en San Mateo Él nos dice que aquel que me haya reconocido, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Pero aquel que no me haya reconocido, no le reconoceré delante de mi Padre. Entonces, que no tengamos pena en confesar nuestra fe y en sentirnos orgullosos de tener una fe tan rica y de tener al Señor de los señores, que es todo un Dios amoroso y misericordioso, que nos ama grandiosamente, y que el mínimo gesto de amor entre muchos que podemos hacer es confesar, afirmar y defender nuestra fe. Bautizarse. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones. Háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:18-20. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Efesios 4:5-6. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días. Hechos 10:48. Quinto punto, bautizarse. En este punto, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro. Por ejemplo, la cita bíblica de San Mateo 28, capítulo 28, versículo del 18 al 20, donde les instruye y les da una orden a sus discípulos, donde les dice: vayan por todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, antes de ascender a los cielos y estar sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, es un mandato muy claro de nuestro Señor Jesucristo, así como en Efesios y en las otras lecturas que tenemos en los Hechos de los Apóstoles que vimos hace un ratico, donde nos dice que hay un solo Dios y hay un solo bautismo, y asimismo nos dice que quien no cree en Jesucristo y no sea bautizado no podrá optar a la salvación, sino que se condenará. Entonces las Sagradas Escrituras en este contexto son muy claras, y nosotros debemos de conocer que el bautismo es lo que nos hace uno, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros al nacer somos imagen y semejanza de Dios, pero somos criaturas de Dios. Una vez que entramos al bautismo, pasamos a ser de criaturas a hijos de Dios. Entonces, al ser hijos de Dios,
ya nos hacemos de su propiedad. Él nos pone el sello de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, le pertenecemos a Jesús, a nuestro Señor. Entonces, el bautismo tiene también otras simbologías, evidentemente, dentro de la Santa Madre de la Iglesia Católica, donde el bautismo nos lava de nuestro pecado original y nos limpia de ese pecado original de Adán y Eva, para que entonces nosotros renazcamos a la vida de la fe católica. Es decir, somos nuevos en Dios y en el Espíritu Santo, y allí es el primer derramamiento del Espíritu Santo sobre esta criatura que pasa a convertirse en hijo de Dios. Entonces es más que un acto de hoy en día, se mal usa, y lo digo con mucha propiedad, porque bueno, creemos que el bautismo es hacer una fiesta por el recién nacido y ya. No, el bautismo no es eso. El bautismo es más que eso. El bautismo es pasar a ser hijos de Dios, pasar a ser profetas, reyes y sacerdotes. Y allí los padrinos, si la criatura o el hijo o la hija de Dios es pequeño, es un bebé, recae sobre los padrinos la responsabilidad de educarlos en la fe. Y si son adultos, pues ya recae en estos adultos el formarse en la fe. Entonces es muy importante el tema del bautismo. Yo acá no lo voy a explicar a profundidad porque sería demasiado largo, pero básicamente sería eso: llegar a pertenecer al corazón de Dios, y al pertenecer al corazón de Dios, pues a nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Mantenerse fiel a Jesús y a su palabra. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Sexto punto: mantenerse fiel a Jesús y a su palabra. Es decir, una vez que hemos conocido, escuchado y creído en el Evangelio y nos hemos bautizado, pues ahora el tema es mantenernos fiel en la fe que hemos elegido, que es uno de los puntos más difíciles, porque se necesita la gracia o la virtud de la perseverancia en la fe. Caminar en fe es difícil, no es fácil, pero si nos mantenemos unidos a la oración, a los sacramentales y a la lectura de las Sagradas Escrituras, pues definitivamente nos vamos a hacer fuertes. ¿Por qué? Porque bueno, las Sagradas Escrituras, vamos a verlo así. Las Sagradas Escrituras son el plato fuerte del alma, mientras que las oraciones y novenas y otras prácticas devocionales son golosinas, son dulces. Entonces, el alma necesita más que todo el alimento fuerte, pero también la sustancia de las golosinas y los dulces, porque son como que un gusto, un refrescamiento. Entonces, bueno, así funciona la fe.
y nos ayuda a seguir en un paso de caminar en fe. En la primera carta de San Pedro nos dice que nosotros tenemos que estar pendientes, atentos, alertas, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo le vamos a resistir? En la fe. ¿Y cómo aumentamos la fe? A través del oír y de leer y meditar la palabra de Dios. Evidentemente también nos funciona muchísimo lo que son la Eucaristía y la adoración eucarística, diría yo que es maravillosa y fundamental, y ojalá la mayoría de nosotros los católicos fuésemos adoradores del Santísimo Sacramento del altar. Evitaríamos muchos males, esa es la verdad. Pero el mantenernos firmes en la fe es eso, es mantenernos con la llama viva. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando comenzamos en una vida de fe no tenemos el hábito de la oración, no tenemos el hábito de la lectura de la palabra de Dios y nos cuesta. Entonces tenemos que formar el hábito de la oración en la mañana y en la noche, y el hábito de la lectura de la palabra de Dios todos los días. Podemos comenzar con las lecturas que nos invita la Santa Madre de la Iglesia Católica, las lecturas del día, pero también yo les invito a que ustedes en casa puedan comenzar con leer un capítulo cada día, alguno de los evangelios, para que nos vayamos nutriendo de esa palabra, porque bien dice que el plan de salvación es porque usted cree en el evangelio, y en la medida en que usted oye, lee, medita ese evangelio va calando en usted, va aumentando su fe y va abriendo su alma, su corazón, su mente a lo que Dios le quiere decir y a lo que Dios quiere de usted y de mí. Ser salvo. Creer en la vida eterna. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este Evangelio se salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Primera de Corintios 15, del 1 al 2. ¿Cómo puedo salvarme en estos tiempos? Creyendo en el Evangelio, dejando que sea Jesús quien viva a través de mí. Muy bien, ¿cómo ser salvos en estos tiempos? Pues creyendo en el Evangelio y haciéndolo vida en mi vida, practicando todas las enseñanzas de Jesús, siendo obedientes y fieles a este Evangelio. Es por eso tan importante la lectura y la meditación del Evangelio de San Juan, de San Marcos, de San Lucas y de San Mateo, porque ellos nos van a dar luces de todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo y van a ser una guía para nosotros en nuestro caminar por esta vida terrenal. Entonces tenemos que el plan de salvación lo hemos dividido en 7 pasos, que sería el primero, oír, y más que oír, escuchar las Sagradas Escrituras y lo que el Señor tiene para nosotros. En un segundo paso sería creer en el Evangelio, creer en lo que allí nos dice, en todas sus promesas, y practicarlo también. En un tercer paso sería arrepentirnos de nuestros pecados, tener una contrición, un dolor por las ofensas que le hemos producido a nuestro Señor Jesucristo, producto de nuestra desobediencia. En un cuarto punto sería confesar nuestros pecados y tener un propósito de enmienda serio que nos permita luchar contra nuestros pecados dominantes. En un quinto punto sería
bautizarse. Es decir, una vez que acepto el Evangelio y confieso mis pecados, pues acepto bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para llegar a pertenecer a la iglesia, creer en ella, defenderla y formarme en esta fe. En un sexto punto sería el mantenerme fiel. Y mantenerse fiel quiere decir tener una formación continua de nuestra fe y un acercamiento de nuestra fe. Es decir, tener unos hábitos que nos permitan progresar en nuestra parte espiritual, bien sea a través de las lecturas de la palabra de Dios diaria y su meditación, tener una vida eucarística, acercarnos con frecuencia a los sacramentos y también poner nuestra vida al servicio de alguna parroquia o de alguna comunidad, pues la fe se fortalece y crece en comunidad y prestando servicio también. Y en un séptimo punto, que sería ser salvos, es cuando entonces yo hago vida el Evangelio en mi vida, que sería entonces profundizar la parte de mi entrega hacia la fe. Y con esto quiero decir mi entrega hacia el servicio de obras de misericordia, hacia los hermanos, hacia mi comunidad, hacia mis familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de comunidad. Es decir, que todo el que me vea pueda ver a un Cristo vivo y presente y que mi vida pueda ser testimonio de las maravillas que Jesús ha hecho en mí. Porque el testimonio habla más que las palabras. Oración jaculatoria. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Señor, que cuando yo lea tus palabras, me las coma. Hazme creer que tus palabras son para mí el gozo y la alegría que necesita mi corazón, porque yo te pertenezco. Oh Señor, Dios de los ejércitos. Muy bien, hermanos, y así hemos concluido este tema de plan de salvación en Hoy Catequesis. Así que si les ha gustado este video, por favor, manito arriba. No olviden suscribirse y darle clic a la campana para que apenas subamos un video, ustedes sean los primeros en enterarse y así puedan verlo y llenarse del amor de Dios. Dios les bendiga, les cuide, les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad.